tardes. Déjame reviso si puedo compartir mi pantalla. Creo que sí. A ver, un momento. Ok, muy bien, ahí está. Entonces me dicen si todos pueden verla. Ya me presentaron. Algunas cosas fueron el año pasado, ya está un poco atrasada esa bibliografía, la debe haber mandado actualizada. Pero bueno, lo más importante. Listo. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, muy bien. Sí, Entonces, antes que nada, es un honor estar aquí con mis colegas. Di esta ponencia hace poquito en España, más enfocada a los números en español y voy a hablar un poquito de las diferencias que noté en la encuesta. Me llamó muchísimo la atención. Bueno, hablaré más adelante de los números que resultaron que bien en los mexicanos en comparación con los españoles. Yo creo que se va a tener que analizar más o repetir, pero voy a hablar más de eso adelante. Antes que nada, quiero explicarles cómo es la dinámica. Si gustan, pueden acompañarme en la ponencia, pueden escanear el código QR que ven en las pantallas o pueden entrar a ese link y poner el código y pueden incluso participar. Tengo algunas preguntas, son poquitas, donde voy a pedir su opinión y sería muy bueno que por lo menos una o dos personas contestaran para que puedan darle un poco de fluidez a esto. Yo sé que aparte las ponencias en líneas pueden ser bastante más cansadas, entonces, pues por eso me gusta hacerlas un poco interactivas. Y entonces, bueno, déjenme los hago chiquitos y vamos a dar inicio. Va a estar más complicado acá. A ver si puedo darle. Listo. Bueno, bueno, en un inicio, cuando estaba planeando hacer, bueno, de hecho, cuando empecé a planear hacer esta ponencia, todo empezó porque en un inicio tuve que aprender a querer este tema, el tema de la depresión. A nadie le gusta el estigma de ser diagnosticado con depresión o con cualquier otra enfermedad mental. Yo no fui la excepción en su momento cuando me diagnosticaron hace 2 años y con todo y que soy médico, la idea de tener que tomar medicamentos o tratarme me figuraba como una debilidad. Y fue cuando logré superar lo peor de mi depresión que decidí hacer algo con lo que había aprendido. Y pues como todos los traductores ya saben, somos buenísimos investigando, yendo detrás de un hueso y pues esto es lo que encontré. Ok. La, la depresión, la salud mental es un tema bastante estudiado en los intérpretes, mucho más en los intérpretes que en los traductores, ¿no? Hay investigaciones sobre la salud mental, sobre la satisfacción laboral, el burnout, demás. Eh, Estos, yo imagino que es porque la verdad es muy fascinante cómo funciona el cerebro de los intérpretes y cómo logran hacer el trabajo que hacen. Y esto ha hecho que sean bendecidos y que los expertos pues quieran estudiar, ¿no? Cómo logran realizar este trabajo. Y lamentablemente no pude encontrar muchos trabajos o interés en la salud mental en los traductores. Encontré muy poquitas investigaciones, artículos publicados, como 4 o 5. Fueron muy contados, la verdad. Sí hay mucha investigación en cuanto a traductología, pero no como el traductor como individuo. Y si te pones a buscar de México, yo no encontré nada, no parece que no haya habido un estudio serio al respecto y ni siquiera tampoco uno no serio. Entonces, bueno, y abordando, primero vamos a irnos a lo general. La salud mental es el estado de bienestar emocional, psicológico y social de un individuo, el cual lo va a ayudar a desarrollar su potencial, afrontar las tensiones de la vida, trabajar de una forma más productiva que pueda aportar a la comunidad. ¿Se dan cuenta? Es, es como tener un equilibrio en estas tres esferas, ¿no? Principalmente. Pero estamos honestos, estamos viviendo hoy en día en un mundo donde
Los factores de estrés están a la orden del día, y a veces incluso pensar en cuidar nuestra salud mental suena más trabajo, ¿no? Y por eso puse ese meme, porque a veces es como, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que cuidar la casa y aparte tengo que cuidar que duerma lo suficiente, tengo que cuidar de meditar, tengo que cuidarme de esto, del otro. Entonces a veces incluso cuidar nuestra salud mental puede sonar a que es más estrés encima de todo el estrés, todos los otros estrés que tenemos o pequeños estrés que tenemos durante el día. Y les traje algunos mitos o verdades sobre la depresión. Esa está la primera pregunta interactiva. Me gustaría saber qué tan familiarizados están con el tema. Entonces, se las voy a leer rápidamente. Como les digo, se pueden unir mediante el código que ven arriba, meten a menti.com y usan ese código. Y la primera es mito o verdad. La depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. El segundo es si es un trastorno del ánimo. El tercero es si es más común en mujeres que en hombres. Y el último es si los fármacos son el único tratamiento eficaz para tratarla. Entonces, voy a dar. Ay, veo que sí, varios se metieron. Dije, bueno, yo con dos que contesten, dije ya tengo tela de dónde cortar, pero bueno, qué bueno que veo que están contestando más. Vamos a ir hablando sobre estos más a fondo mientras contestan. Bueno, no mientras contestan, perdón, después de que contesten. Acá donde yo estoy es un poquito tarde, entonces discúlpenme si de repente. Ok, bueno, 20, ok, muy bien. Ok, entonces déjenme, les voy a dar la respuesta. La depresión sí solía ser la segunda, perdón, la depresión era la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. La ONU incluso por ahí del 2009 había dicho, la OMS, les digo, ando un poco dormida. La OMS había dicho por ahí del 2008, 2009 que si no hacíamos algo al respecto, iba a evolucionar a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial para el 2030. Pero la realidad es otra. La realidad es que estamos en 2023 y ya no es la segunda causa de discapacidad mundial. Ya la OPS y la OMS la declaran la primera causa de discapacidad ya a nivel mundial, sobre todo en los países industrializados, pero también ya está afectando, afecta bastante a los países no industrializados. Eh, si es un trastorno del ánimo, sí lo tenemos que clasificar de una manera médica. Sin embargo, no solo es eso. Y sí es más común en mujeres. Sin embargo, aunque es más común en mujeres, las consecuencias más graves, todo el mundo sabemos aquí que la consecuencia más grave que puede tener la depresión es el suicidio. Y aunque es más común, 50% más común en mujeres que en hombres, tiende a ser más mortal por los métodos que ellos utilizan para atentar contra sus vidas. Tienden a utilizar métodos más violentos, ahorcamiento, armas de fuego. Entonces, aunque las mujeres intentan más suicidarse a comparación de los varones, la realidad es que más hombres mueren. Y los fármacos no son el único tratamiento eficaz. Hay que ver a la depresión como una enfermedad multifactorial. Y como es una enfermedad multifactorial, también tiene que ser tratada de la misma manera. Entonces, vamos a los números para darnos una mejor idea de cómo andamos a nivel global. Muy bien. La OMS dice que el 5% de los adultos en el mundo sufren de depresión, pero ese dato está un poquito desactualizado, la verdad. Algunas investigaciones más recientes ya colocan los números hasta en un 10%, ¿no? Este dato que la OMS sigue poniendo en su página, si le rascas un poquito, te das cuenta que es un dato ya del 2015. Y acuérdense que pasó lo de la pandemia, donde muchas personas empezaron con problemas de salud mental por
pues por el encerrón, por el que todo muy, y aparte el estrés de la enfermedad y demás. Entonces, otras fuentes, como les digo, hablan de un 7, un 10%. Un estudio del 2020 incluso habla de que hay un incremento del 27.6% eh, en la depresión y un 25.6% de aumento en las enfermedades por ansiedad. Ah, como les digo, ya es la principal causa de discapacidad mundial. Como les había platicado, ya lo de la OMS que nos advertía que si no hacemos nada, pero pues bueno, ya nos adelantamos. Ay, perdón, creo que se borró. Ya nos adelantamos un poquito. Y hay 800,000 suicidios por año. Esto no, esto puede sonar bajo si lo ves, si lo piensas como cuántas personas hay realmente en el mundo, ¿no? Parece poquito, pero por cada persona que logra, recuerden, estos son personas que logran, o sea, atentaron contra su vida y murieron, o sea, tuvieron éxito en hacerlo, aunque suene mal decir, usar esa palabra. Sin embargo, se estima que por cada persona que logra quitarse la vida, 20 personas lo intentan o tienen ideación suicida. Entonces, estamos hablando que ese número es un porcentaje muy bajo de las personas al final que tienen ideas suicidas o que incluso atentan contra su vida. También hay otros estudios, sobre todo aquí en México, también se han hecho estudios donde desde que empieza el primer síntoma de la depresión a cuando por fin buscan ayuda, pasan 15 años, 14 a 15 años. Entonces estamos hablando que una persona puede estar lidiando con un problema de salud mental como la depresión mayor durante un montón de años antes de por fin admitir que tiene un problema y por fin admitir que necesita ayuda de un especialista. Y como les digo, es más común en mujeres, aunque es más severa en hombres por las consecuencias que tiene en los hombres. De nuevo, es porque tienden a ser más violentos en en cómo atentan contra su vida en comparación de las mujeres. Aunque las mujeres sí lo intentan más, al final no tienen tanto éxito como los hombres. Esto les quería traer esta frase porque, y pues eso también estadística, porque ahorita yo sé que estamos en línea y es un poquito más difícil de darnos cuenta sin tener gente a nuestro alrededor, pero piénsenlo así, ¿no? Una de cada 4 personas que conocen va a padecer de algún trastorno mental, esquizoide, depresión, ansiedad o alguna fobia. Entonces, esto quiere decir que el 25% de la población global va a padecer un proceso de salud mental. Y para mí incluso tal vez está hasta abajo. Yo creo que esto va o parece que va aumentando. Las estadísticas hablan siempre más de un aumento en los problemas de salud mental en vez de una disminución. Claro que esto habrá que ver, analizarlo en algunos años, dependiendo de si hay más apertura por parte de las nuevas generaciones en cuanto a tratamiento, ir al psicólogo o tomar mm, fármacos o demás. Y quisiera hablarles un poquito de México, ¿no? Para poder posicionarnos bien cómo están las cosas en nuestro país y por qué creo que este tema es importante y nos concierne a todos. En México, bueno, aunque ya esta es una estadística, ¿no? La OMS también nos dice que alrededor del 77% de las personas que no tienen acceso a atención médica. Normalmente son personas que tienen depresión, perdón, que tienen depresión y no tienen acceso a la atención que necesitan. Son de países con ingresos bajos o medios. Y pues México, recordemos que es un país en desarrollo y el 75% de las personas se calcula que no reciben atención médica o psicológica, y esto es porque no tienen acceso a ello, ¿no? Y también se vio un aumento en, en el suicidio en varones de 15 a 29 años y esto
responde muy bien a las estadísticas que también vemos en otras partes del mundo, que vemos un aumento en justamente en este rango de edad. Entonces, eso es algo importante porque quiere decir que los jóvenes son un grupo de riesgo. También otro grupo de riesgo también son las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son como esas partes, son esos rangos de edad donde están como los focos de alarma. También algo muy interesante que encontré, un dato interesante que encontré cuando estaba investigando las estadísticas de México, era que la parte del sur, los estados del sur del país, en, las, en un estudio que se realizó en el 2017, si mal no recuerdo, tuvieron mayores síntomas depresivos a comparación de los estados del norte, lo cual obviamente se presta bastante a diferentes interpretaciones. Obviamente también puede ser, probablemente puede ser también por el acceso que tienen, tal vez económico o también acceso a salud o a otros bienes, ¿no? Porque recordemos que sí hay una diferencia también entre económica y demás entre el norte y el sur de nuestro país en cuanto a avances tecnológicos, avances económicos y demás. Mm. También, espérenme, déjenme ver, ahí está. Ahí sí falla de repente, una disculpa, pero ya, si se deja ver también me avisan. Porque no les puedo ver las caritas porque como tengo abiertos tanto, no puedo decir, pero si no, por favor, me interrumpe alguien y me dice, ok. Ok, les decía, los costos. Y yo me gusta hablar de este tema porque creo que es algo humano y que es necesario, ¿no? Y que hay que quitarle el estigma y que entre más hablemos del tema, más fácil va a ser para todos buscar una solución en conjunto. Pero si quieren ser un poquito más fríos y prácticos, la realidad es que también es costoso. Es costoso el hecho que una persona tenga que ser incapacitada por un problema mental como la depresión, ¿no? El IMSS dijo que en el 2017 gastó 12 millones de pesos por incapacidad, o sea, solo por las personas que están incapacitadas por depresión mayor. Y si tomamos en cuenta que hay un subdiagnóstico, donde estamos hablando de que tal si empiezan a diagnosticarlas, esta cifra probablemente pueda aumentar el doble, el triple o hasta 4 veces. Y, las personas con depresión mayor pierden 2.7 días más de trabajo a comparación de las personas que no están diagnosticadas con depresión mayor o que no la sufren más bien. Esto quiere decir que, como les digo, es pérdida de ingreso, es costos también para nosotros, sin tomar en cuenta que eso también tiene costos en cuanto al sistema de salud, ¿no? Los medicamentos, la psicoterapia y demás. Aparte de que no sé qué tan familiares estén, pero tratar los problemas de salud mental no es algo económico. Claro que puedes ir si tienes IMSS o si tienes eh, bueno, más bien sería IMSS o si tienes algún tipo de seguro o con alguna institución pública, vas a tener cierto acceso, pero sabemos, estamos en un país que de repente hay desabasto y ahorita incluso hay desabasto en los medicamentos psiquiátricos y neurológicos, tanto en la priva como en lo público. Entonces, es cara, la psicoterapia es cara, el medicamento es caro, perder días de trabajo es caro. Entonces es algo que nos está afectando no nada más en factor humano, sino también en el factor económico. Ahora, la depresión no es solo un trastorno del ánimo, les estaba platicando, ¿no? Que claro que si lo tenemos que clasificar y nos ponemos muy médicos, pues sí, lo clasificamos como un trastorno del ánimo. Pero no se trata nada más de echarle ganas a la vida, como nos encanta decirle, sino que es un problema, es una enfermedad multifactorial y se divide en diferentes tipos de trastornos, ¿no? El más conocido, el típico que todo mundo, la persona, que cuando dicen depresión a todos nos viene el mismo ejemplo a la mente, ¿no? Es la depresión mayor. Cuando nos imaginamos una persona que está triste, que está en cama, que no se mueve, que no quiere comer, normalmente es una persona con depresión mayor. Y
según el DSM-5 es como la Biblia de los psiquiatras. Es el que nos dice prácticamente cómo diagnosticar todas estas enfermedades mentales. Obviamente tiene sus disidentes, pero en general el mundo médico lo acepta. Y normalmente nos dicen, ¿no?, que las personas con depresión mayor son personas con un estado de ánimo depresivo, que tienen pérdida de interés, ¿no?, o placer en actividades que antes probablemente sí les gustaba hacer durante la mayor parte de su día. Hay un aumento, pérdida significativa de peso o disminución, aumento del apetito, porque no siempre es, siempre está la idea a veces de que, ay, dejan de comer, pero a veces también puede ser que estén con tanta ansiedad que coman de más, ¿no? Insomnio, que muchas veces se ve reflejado más como insomnio de, ah, no puedo dormir, es más bien, no puedo mantenerme dormido. Se despiertan 2, 3, 4, 5 veces durante durante la noche. O hipersomnia, ¿no?, que duermen de más. Agitación, un retardo psicomotor. Esto es, am, para explicarlo de una manera fácil, a esto se refiere, por ejemplo, que la persona está un poquito más lenta, con menos agilidad de la que normalmente tendría. Am, por ejemplo, fatiga o pérdida de energía, que si dan cuenta es como un círculo, porque pues obviamente si no estás durmiendo o tal vez duermes de más, te vas a sentir fatigado o con pérdida de energía. También tienen sentimientos de inutilidad, culpa excesiva o inapropiada, dificultad para concentrarse, indecisión, ¿no? Y también pensamientos suicidas o de muerte y por supuesto intentos, ¿no? Si una persona intenta o tiene un plan específico para suicidarse, es un factor muy importante. Entonces, normalmente decimos, bueno, si tienes 5 síntomas que están presentes, 5 de estos síntomas durante un periodo más de 2 semanas, pues ya, ¿no? Probablemente estamos tratando con una persona que está en un estado de ánimo depresivo, una depresión mayor. Pero este es el que todos conocemos y yo creo que es más fácil de distinguir porque los síntomas son bastante agudos, no son bastante notorios. Sin embargo, está la otra cara de la depresión. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les mostrara esta foto y les dijera que es una persona, es una chava que se suicidó 15 días después de que le tomaron esa foto? No sé, ¿qué pensarían? Que si era una persona, ustedes hubieran pensado que era una persona que sufría de depresión. Esta foto es un ejemplo, realmente el caso, por respeto a la persona, no quería tomar la foto real, pero prácticamente es una chava con la misma cara que se veía normal y demás, y a los 15 días, pues, se suicidó, ¿no? Entonces, las personas con depresión no siempre se van a ver tristes o van a estar llorando o van a estar sin comer. Nosotros no siempre vamos a poder, no somos capaces, nosotros no sabemos realmente el dolor que puede estar pasando por la mente de una persona. Entonces puede ser que ese compañero tuyo del trabajo que de ahora llegue y te cuente un chiste, o la persona, el de la tiendita de la esquina que siempre te sonríe y que tú piensas que es una persona súper feliz, pero puede ser que caras vemos, ¿no? Y no, corazones no sabemos. Y por eso les quería hablar de otro tipo de trastorno depresivo, porque creo que este puede ser un poquito más, disculpen, un poco enferma. Este puede ser, este puede ser un poquito más peligroso en el sentido de que los síntomas empiezan tan despacito, tan súbita, tan lentamente, que de repente podemos estar con ellos durante años y nos acostumbramos. Ese es el trastorno depresivo persistente. Cuando yo estaba estudiando medicina, nosotros incluso le llamábamos depresión menor. Ahorita ya le cambiaron el nombre para el DSM-5, ya la actualización, pero le decíamos depresión menor porque las personas se acostumbran a sentirse así, se acostumbran a sentirse mal, a sentirse sin ánimos, con desesperanza, y pues normalmente pueden llevar una vida relativamente normal, ¿no? Pues si te acostumbras a vivir sin ganas, con baja energía, pues dices, bueno, este es mi día a día.
Y puede ser que si nos ponemos a razonar, puede ser que hayamos dado con una persona que puede que esté pasando por algo así, ¿no? Que parece que tiene una vida normal o que lleva una vida relativamente normal, pero de repente probablemente dice, está cansado de vivir o se siente siempre con fatiga. Es más como por levantarse que lo hace, no porque realmente quiere disfrutar de la vida. Entonces, déjame. Esto se me hace, a pesar de que decimos depresión menor, no la hace menos peligrosa, ¿no? Porque imagínense vivir todos los días con la pesadez de tener que enfrentar un nuevo día, tener que esforzarte por realizar actividades que tal vez antes disfrutabas, ¿no? Y cómo te acostumbras a sentirte así, con un humor pesimista, hipercrítico, y pues como no, la mayoría no busca ayuda. Normalmente pueden presentarse, por ejemplo, negativos, sin sentido del humor, introvertidos y hipercríticos. No sé si a alguien le suena eso, hipercríticos, porque yo creo que los traductores tenemos también esa tendencia. Y pues esto no ayuda mucho si intentas contarle a alguien más y la persona te responde con algo como, pues hay cosas peores, todos estamos tristes de repente. Entonces, todo este tipo de comentarios al final también pueden retrasar la búsqueda de ayuda y por lo tanto, si hay un retraso en la búsqueda de ayuda, en aceptación de lo que estamos padeciendo, también va a haber un retraso en el tratamiento. Y la clave para un tratamiento exitoso es un diagnóstico temprano, porque así podemos prevenir que se empeore el cuadro, sobre todo porque los pacientes con los trastornos depresivos persistentes tienen más probabilidades de experimentar trastornos de ansiedad, de abuso de sustancias, de personalidad. Entonces, puede volverse un problema que empezó de poco a poquito, se puede volver a la larga una depresión mayor y más porque esta puede durar años, años. Normalmente, de hecho, ese es un criterio de diagnóstico, ¿no? Que lleva más de 2 años la persona sintiéndose así la mayoría del tiempo. Entonces, bueno, eso ya se lo he dicho, ¿no? Entonces, todo es mental, es lo que nos dicen todas las personas, pero, y sí, todo está en la mente, pero creo que no es de la manera en que en que nos lo dice, ¿no? Sí está en la mente, pero de una manera más médica. No solo, a varias veces he escuchado la frase de solo es que es cuestión de que quieras. Sin embargo, la realidad es que aunque sí está en la cabeza, pero de manera física. Así como la diabetes, la hipertensión presentan cambios en el organismo, se ha demostrado que las personas con depresión también presentan cambios estructurales en su cerebro, ¿no? Aquí vemos uno que es la disminución del hipocampo y nada más por una manera sencilla de qué hace el hipocampo, pues nos ayuda con los recuerdos, nos ayuda a controlar el estrés, regula algunos procesos corporales, como el estado de ánimo y las emociones y el almacenamiento y gasto de energía. Entonces, estos cambios en el hipocampo también se han visto relacionados con alteraciones en neuroendocrinas y con niveles más elevados de cortisol. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos aquí en la imagen justamente como una persona normal, el tamaño y cómo se ve reducido el tamaño de el hipocampo en el cerebro. ¿Y por qué les explico esto? Es porque al final todo se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Hay una disminución del hipocampo, entonces eso me causa que se empiece a elevar los niveles de cortisol. Y los niveles de cortisol se ha visto que que reduce, perdón, la concentración del factor neurotrófico. Y este factor neurotrófico está relacionado con la nutrición y el ciclo vital de las neuronas. Entonces, esto me va a afectar también al cerebro, ¿no? Obviamente me va a causar una disminución, una disminución o un daño en las estructuras. Entonces, todo se vuelve como un ciclo vicioso. Entonces, si se dan cuenta, no nada más es de echarle ganas o de no sentirse triste. Ya la ciencia nos está diciendo que la depresión necesita más que solamente voluntad, ¿no? Entonces, porque no nada más nosotros con echarle ganas nos baja la presión.
Y si tomamos algo para la presión, ¿por qué no vamos a tomar algo que nos pueda ayudar también y ayudarle a nuestro cerebro? Con esto quiero llegar a hablar un poquito del burnout. El burnout, por definición, yo creo que ya todo el mundo lo sabemos porque ha estado bastante en auge este término y es ese agotamiento laboral, ese estrés laboral que se ha visto, ya los estudios nos han dicho que están bastante relacionados con la depresión, porque incluso cuando se estaba estudiando el burnout, tomaron factores que se estudian que están en los cuestionarios de depresión, ¿no? Entonces, es un agotamiento emocional, es una despersonalización que a mí me gusta más decir deshumanización, y es... Y me gusta más decirle deshumanización porque escribe mejor lo que sucede, ¿no? Estos sentimientos y actitudes negativas incluso pueden ser hasta cínica la manera en que actuamos hacia los receptores de nuestro trabajo. En el caso de los traductores, los clientes que tenemos. Eh, Principalmente, y esto es porque la mayoría creo que somos freelancers. También una baja realización personal. Puede ser que ustedes estén realizando un excelente trabajo y todos sientan que les sale mal, la traducción está bien, y la entregaron y después de que la entregaron ven más errores que aciertos. Entonces, esa manera también negativa de estarse evaluando, de estar descontento consigo mismos, insatisfechos con los resultados laborales, son síntomas que tienen el burnout. Entonces, recordemos, agotamiento emocional, deshumanización y baja realización personal. Les hablo de esto, ¿por qué? Porque hay una íntima relación entre el burnout y la depresión, como les digo. Entonces, yo quería ver, como no es algo que se ha estudiado en los traductores, yo me preguntaba si había también una relación, si se obedecía ese patrón que se ha visto en otros estudios que se han hecho en otras profesiones. Y es a lo que vamos ahorita. Si me ayudan rápido a contestar esta pregunta, dice, durante los últimos 30 días se ha sentido a menudo desanimado, deprimido o con pocas esperanzas. Si ya la contesté, si les tocó ver esa pregunta en la encuesta que mandé, de todos modos contéstenla de nuevo. No importa, es totalmente anónimo, nadie va a ver los resultados, más que yo. Entonces, no se preocupen. Y no los va a compartir con nadie. Los nombres, pues. Ok. Mientras van contestando, les voy explicando. Esta pregunta es una pregunta que son las preguntas de Woolley. Esta es una doctora en Estados Unidos que querían simplificar la manera en que podríamos nosotros, los médicos, sobre todo los de atención primaria, en detectar personas con depresión en primera instancia de una manera más fácil y rápida, ¿no? Porque el problema que se tiene muchas veces es que la persona no busca ayuda porque piensa que los síntomas emocionales no son tan importantes. Y ya es hasta que tiene síntomas más físicos que ya pregunta o va al médico. Pero pues sentirse triste, sentirse desanimado, no querer comer, no querer comer, no querer tener ideación suicida también cuentan y son importantes, aunque nada más pensemos que son sentimientos. Entonces, lo que se descubrió en este estudio fue que la mayoría de las personas que contestaban, bueno, las personas que contestaban que sí a una eran dos preguntas. De hecho, creo que te las puse aquí. Ahí está. Aquí están las preguntas de Willy. Eran dos preguntas, son dos preguntas sencillas que se pueden hacer. Entonces, se vio que, ay, permítanme, que el 95% de las personas con depresión, o sea, que tenía una sensibilidad del 95%, ¿esto qué quiere decir? Que de las personas que respondían que sí a la pregunta, el 95% era lo suficiente sensible como para que ese porcentaje de personas pudieran con cierta
pudieran tener depresión. Sin embargo, la sensibilidad fue un poquito más baja, era de alrededor del 65%, si mal no recuerdo. La diferencia sencilla entre sensibilidad y confidencialidad, bueno, la diferencia entre todos estos dos términos prácticamente quiere decir que entre más sensible es un método de medición, quiere decir que es más probable que podamos detectar a las personas. Entonces, aunque este no va a ser tan exacto y no me va a decir si definitivamente una persona tiene depresión o no, lo que sí me va a ayudar a detectar un buen número de personas y entonces ya puedo yo derivarlas, hacerles un examen un poco más exhaustivo y ya ver si realmente es un proceso mental de depresión mayor o tal vez un problema de ansiedad, un problema de algún trastorno bipolar. Entonces, pero lo importante aquí es que si puedo diagnosticar y tengo un buen método de cribado, voy a poder derivar mejor a las personas. Bien. Entonces, por eso mismo les hice yo estas preguntas en la encuesta que mandé. Hice una encuesta, creé una pequeña encuesta para ver cómo estaban las cosas aquí en México. La creé aquí, también hice otra en España. Y ahora les quiero hablar un poquito de los datos que se obtuvieron, porque sí fueron diferentes en algunas cosas. Entonces, hay cosas que yo me esperaba que sucedieron en los datos de España que no sucedieron en México. Entonces, ahí estoy un poquito confundida, pero bueno. Primero empecemos con los datos generales, ¿no? El 78% de las personas que contestaron la encuesta sí tienen un grado de traducción, ya sea un diplomado, una licenciatura, una maestría. El 35.6 trabaja entre 1 a 10 horas a la semana y el 20.6 entre 11 y 20. Esa es una de las principales diferencias que vi entre la población de traductores en México y la de España. En la de España, la gran mayoría sí trabaja arriba de las 20 horas, arriba incluso de las 30 horas. Quiere decir que en España las personas que contestaron se dedican o su primer ingreso parece ser la traducción. Y aquí en México, los que están contestando de 1 a 10 horas, incluso menos de 20 horas, estamos hablando que es un trabajo o de medio tiempo o que incluso no les está dando suficiente dinero o ingresos a comparación, o no se dedican, no parece que sea su actividad principal, lo cual desde ahí me hablaba a mí de que iba a haber un problema al momento de hacer el análisis de los datos de burnout y de depresión, porque como yo estaba buscando una línea que me relacionara las cosas, el burnout, la satisfacción con su espacio de trabajo, los datos de depresión, el hecho de que la mayoría no trabaja totalmente en la traducción, pues no puedo crear al final esa misma línea, porque ¿de dónde entonces viene el burnout si nos están dedicando a la traducción? Ese fue el primer problema que tuve. Entonces, el otro problema ahorita les hablo más al rato, pero bueno, el 81.4% son freelancers y el 86.4% trabaja desde casa. Estas fueron las respuestas a las preguntas de Bully que les decía. Eh, un 42.4 contestó que sí y un 37 a la primera y un 37.3 contestó que sí a la segunda. Algo que quiero aclarar, con que digan que sí a una de las dos preguntas ya es suficiente como para que haya una derivación y se busque ya si hay una depresión en la persona. Entonces, si contestan que sí a ambas, pues es todavía más lógico que la persona puede que esté padeciendo una depresión mayor y por lo tanto necesite tratamiento. Entonces estamos hablando aquí que por lo menos alrededor de un 42% de las personas que contestaron la encuesta eh, tienen datos o podrían estar pasando por un proceso de depresión mayor. Y yo lo que quería era también, y había una pregunta sobre satisfacción de su espacio de trabajo, ¿no? Y por lo que yo quería hacer era ver si había una relación entre el estrés laboral, la satisfacción con su espacio de trabajo y la depresión. Y aquí es uno de los problemas que me enfrenté, que como les digo,
definitivamente se va a tener que volver a pensar o reestructurar la encuesta más para la población mexicana o esperar, porque fueron muy poquitas las personas final que contestaron, nada más fueron como 50 y tantas. Entonces necesitaremos una muestra más grande y tendrían que ser de personas que se dediquen un poco más de por lo menos 30 horas a la traducción, probablemente para poder ver, porque si dedican 1 o 2 horas a la semana, es difícil realmente relacionar un burnout con ese tipo, con esas horas de trabajo o ver qué otras causas están teniendo entonces esas personas. Entonces, por eso me salió un poco, me pareció un poco raro los resultados que tuve, aunque sí vi que había menos satisfacción laboral cuando utilizan un espacio de trabajo no designado, que era algo que esperaba, no era tan baja, por ejemplo, era algo más notorio en los datos que tuve en España, donde sí era bastante claro que las personas que tenían datos de burnout y datos de habían contestado incluso que sí a las preguntas de Goli, tenían un promedio de satisfacción con su espacio de trabajo por debajo de 3, ¿no? 3 o menos. Y aquí en el mexicano, la verdad, aunque sí hay también una relación entre mejor está su espacio de trabajo, mayor satisfacción muestran. Cuando hice el análisis, realmente no podría decir que los que tenían cierto nivel de estrés laboral, sobre todo alto o moderado, tuvieran insatisfacción con su zona de trabajo. Aunque sí se veía, sí estuve haciendo análisis y sí tendían a responder que sí a las preguntas de Woody. Entonces, es un poquito, van a decir, bueno, y entonces, ¿de qué sirvió? Pues esto fue un ejercicio al fin y al cabo. A mí me gustaría que fuera un ejercicio más serio y se pudiera publicar. Sin embargo, tendríamos que tomar en cuenta cómo es la población mexicana con estos resultados para poder rediseñar mejor el instrumento y poder evaluar si vamos a eliminar a aquellos que trabajan menos de ciertas horas o si los podemos o si los podemos sumar y analizarlos de otra manera, habría que verlo. Entonces, pero bueno, estas son algunas de las cosas a las conclusiones que pude llegar. ¿Y por qué, por qué se van a decir, bueno, por qué me importaba tanto la satisfacción con el espacio de trabajo? Y es porque eh, una de las dudas que yo tenía acerca de los factores de depresión que hay en los traductores era si nosotros teníamos como, estamos como protegidos o ya vacunados contra trabajar desde casa. Los estudios, la verdad, son muy contradictorios. Hay estudios que nos hablan de que trabajar desde casa puede ser bueno para salud mental, otros dicen que no, que puede producir depresión. Yo vengo a decirles, después de haber leído un montón, que va a depender, totalmente depende. ¿Y de qué depende? Pues, ¿qué creen? De su espacio de trabajo, de que también se sienten con el trabajo que están realizando, de las personas incluso que pueden estar a su alrededor, si tienen, por ejemplo, su espacio asignado, o si tienen que estar tal vez lidiando con que todo el mundo está entrando mientras ustedes están trabajando, si tienen un buen nivel de apoyo, si tienen una estructura tal vez incluso en su empresa. Entonces, realmente si también se borra la línea entre hogar y trabajo, lo cual suele pasar más con las mujeres debido a los labores de casa y de cuidado de los niños que tiende a recaer más en ellas. Y aunque hay altos niveles de trabajo de trabajo desde casa que sí se asociaron con impactos negativos, tanto mentales y físicos, también yo leí estudios que decían que había personas que habían mejorado también. Entonces, como les digo, podría causar depresión, sí, pero no es definitivo y por los resultados de la encuesta, aunque les digo, muchas de las personas, la gran mayoría trabaja menos de 20 horas, trabaja y un buen porcentaje trabaja menos de 10 horas a la semana en esto, pues no parecía que que hubiera una relación entre tener depresión y una satisfacción con su espacio de trabajo. Habría que agregar más preguntas porque en el caso de los
datos que hice de España, sí había una línea más conductora, lo cual correspondía más con los estudios que se han visto. Y bueno, ¿qué podemos hacer? La verdad, yo creo que lo que más podemos, lo mejor que podemos hacer es no ser tan duros y no ni con nosotros mismos ni con nosotros. Dejar de decir que solo lo hace por llamar la atención o dejar de juzgar a una persona cuando intenta decirnos que está triste. No todo mundo, yo sé que todo mundo se siente triste de repente, pero a veces lo que las personas quieren es solamente un poco de comprensión y un poco de ayuda y un poco de alguien que los escuche. ¿Ok? Hay muchísimas estrategias de afrontamiento, muchísimas. Y la verdad, mi plática no se trata de venir a decirles, miren, utilicen esto, esto y esto, y van a poder proteger su salud mental, porque no se trata de eso. Las estrategias de afrontamiento al final son muy personales. Como les digo, la depresión es multifactorial, por lo cual puede ser que lo que me funciona a mí no te funcione a ti, no le funcione a tu mamá o a tu hija o a tu hermano. Entonces tenemos al final que entrar nosotros este recorrido, pero lo más importante primero es admitir que tenemos, por ejemplo, que necesitamos ayuda, que tenemos un problema, buscar ayuda y no rendirnos. No siempre vamos a encontrar el psicólogo correcto, el psiquiatra correcto a la primera vez. No siempre no todo mundo, por ejemplo, un 25, un 35% de personas que no les va bien con mindfulness, con la atención plena, que se sienten más estresados incluso. Perdón, un 25, no un 35, un 25% que meditar les causa más estrés. Entonces, no lo que funciona con una persona no quiere decir, no tiene que por qué funcionar con ustedes. Puede ser que a ti te ayude salir a dar la vuelta al parque con tu perrito, que te ayude ir a caminar, ¿no? Por la barranca de Huentitán. Al final tienes que buscar tus estrategias y más que nada lo que quería era am, hablar del tema para quitar ese estigma, porque en México sobre todo los estudios dicen que la falta de tratamiento se debe sobre todo al estigma que existe del tema, que las personas no quieren hablar de ello. Y pues ya sería todo, a menos que haya alguna pregunta. Esta era la última. Y bueno, esta plática está dedicada a dos personas que perdí recientemente. Bueno, perdón, una persona canina, mi perrito y mi mejor amiga, que murieron, pero que me ayudaron muchísimo en su momento. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, tenemos varios comentarios y varias preguntas. Entonces voy a ir leyéndolas. Silvia nos dice, es un comentario, estamos tan poco acostumbrados a tratar con este tema que cuando se realiza el diagnóstico y se comparte, no obtenemos quizá la reacción o respuesta que esperamos de familiares o conocidos, y peor aún si esto implica la toma de medicamentos, cosa que aún es mal visto y como posible causa de adicción, ¿cierto? Sí, no, es definitivamente algo que está pasando. Y creo que hay una brecha también generacional con eso. Yo sí veo que las generaciones más jóvenes ya son un poquito más abiertas a hablar del tema, ya hablan más de ir al psicólogo, aunque tomar medicamentos sigue siendo algo que nadie quiere admitir en voz alta. Y esto lo sé porque no sé si vieron o si están enterados del problema que hubo de desabasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos. Y hubo un pequeño grupo que estuvo intentando llamar a que se hicieran marchas y demás, y me acuerdo que había una persona, sobre todo, una persona que sufre de depresión y de ansiedad y que necesita de verdad los medicamentos para funcionar en el día a día. Y él cuando llamó a la primera, a la primera huelga, nada más él se presentó, él solito. Entonces, o sea, ese tipo de cosas te habla de que y yo vi los comentarios en su página de Facebook, que es de, no, disculpa, yo no pude ir, bla, 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 excusas y medias, pero es porque la verdad te da pena admitir a veces que, que tienes un problema, ¿no? Y admitir que los demás vean y que te juzguen que no eres capaz de realizar tu trabajo porque tienes un problema de salud mental. Pero
puedes realmente realizar tus labores con un buen tratamiento. Y también creo que hay una pregunta más abajo relacionada, pero bueno, vamos con una de Marta. Dice, ¿existe alguna forma de respaldarse como alguien con discapacidad por enfermedad mental que obligue a las empresas, escuelas a tomar nuestra situación en serio y no cerrarnos las puertas para eso? Yo tengo TLP con depresión y ansiedad. El año pasado tuve que dejar mis estudios en traducción porque ya no podía con el ritmo de la escuela, pero solo recibí los échale ganas de parte de profesores y maestros. Es que ese es el principal problema es que hay tanto desconocimiento en el tema y que se nos hace muy fácil porque todo el mundo te puede decir, es que yo me siento triste. Sí, pero te sientes triste hasta que después ya no puedes, hasta que llega un punto que ya ni te puedes parar de la cama y por qué tenemos que llegar a eso. Sí te puedes respaldar. Si tienes IMSS, en teoría el IMSS, el ISSSTE, y bueno, desconozco el tema aquí con Pemex y yo nada más conozco más el IMSS, el ISSSTE, pero sí te puedes incapacitar por depresión, sí te pueden llegar a incapacitar por depresión. Sin embargo, si no estás cubierto o no estás dada de alta en un sistema de salud pública, la realidad es que no hay la verdad no hay quien te defienda. O sea, de verdad no hay los mecanismos a nivel nacional y por eso les comentaba, es caro. O sea, la depresión es cara, tratarte es caro, porque es puede que no puedas trabajar, o puede que tengas que elegir entre, oye, o trabajo, o trabajo, tengo que trabajar para poder pagarme el medicamento, para poder pagar el psicólogo, para poder pagar el psiquiatra. Y las consultas de psiquiatra, ¿en cuánto andan? ¿1,000 pesos? ¿1,100? ¿El psicólogo a cuánto anda? ¿500, 600 pesos la consulta? Y aunque yo puedo pasarles recursos de dónde ir, que es más económico, porque si hay personas que están muy interesadas en mejorar y en acercar la salud mental a más personas, y hay lugares donde te puedes encontrar que te cobran 80 pesos la terapia, a veces pensemos que tal vez 80 pesos para una persona puede significar la comida del día. Entonces, Y tenemos otra pregunta. Miguel dice, ¿cómo podemos implementar algún esquema para diagnosticar a las personas de nuestro equipo? ¿Es recomendable organizar campañas de algún tipo para apoyar a la gente del equipo o es más un tema individual, privado y responsabilidad de cada quien? bueno, yo soy de las que piensan que deberíamos hablar del tema más. Claro, entonces esa va a ser mi primera respuesta. Sin embargo, a nadie le gusta que lo señalen. Entonces, si tú sospechas que alguien tiene un problema de depresión, el hecho que tú vayas, tal vez la persona se sienta atacada. Es un poquito difícil, ¿no? Porque la persona tiene que sentirse cómoda para platicarte el tema. Sin embargo, la verdad, las preguntas de Wooly es algo que puedes tú solito responder. Ya se las puse ahí, si a las dos le contestaron que sí, de verdad, vayan y incluso pueden hacer el test en internet, ¿eh? Hay test para depresión en internet, pero pueden ir ya con un médico de atención primaria y decirle, me siento así, llevo tantos días sintiéndome así y según el DSM-5, que ya es la versión más actualizada, ya una persona que lleva sintiéndose con todos esos síntomas por más de 2 semanas debe tomarse en serio como que la persona y tienen que empezar a dársele tratamiento, porque lo que no queremos es que empeore, porque entre más empeora, ustedes vieron, entre más empeora y más tiempo una persona dure con depresión, no nada más es que se va a sentir triste, es que va a tener cambios más serios en su cerebro. Ya vieron, sí hay cambios estructurales. Claro, nos dice Vero Hermida, la ATA tiene un webinar muy bueno sobre trauma vicario en traductores e intérpretes que trabajan con temas sensibles, tales como cuestiones humanitarias, violencia, refugiados, traducción médica, etcétera. Los temas en los que trabajamos pueden contribuir a nuestra situación de estrés y depresión. Es un comentario. Sí podría ser. Les digo, la encuesta en México me sacó un poco más de onda. Se tendría que replantear, por eso mismo digo, tomar esto en cuenta porque yo creo que sería interesante que se hiciera un trabajo y un estudio todavía más serio, pero para eso también tendría que haber más participación. La verdad que yo siento que fueron muy poquitos los que contestaron al final cuando yo quisiera una muestra de más de 400 personas, porque yo creo que habemos suficientes traductores en México. Sí, sí, a mí también me sorprendí. Ahorita que mostraste las respuestas, tengo por lo menos 10 colegas que trabajan más de 40 horas a la semana traduciendo, ¿no? Mayela
Ramos dice, una cosa que me provoca curiosidad sobre la depresión y el cómo afecta nuestra vida laboral y por tanto nuestros ingresos es la depresión altamente funcional. Estar agotado en tantos aspectos internos y no darnos descanso por el peligro que representa el perder estos ingresos, continuar viviendo de forma que seamos útiles, pero acabando con nosotros mismos internamente. Es esta autoexploración capaz de empeorar nuestra situación mental, emocional, o el mantenernos continuos con nuestra vida como es usual ayuda a que la depresión no empeore. Si el SDA, tú sigue trabajando y después te vas a sentir mejor. O me siento triste, pues ponte a trabajar, el típico comentario de abuelita, ¿no? Sí, y también quiero decir, porque no todos son malas noticias. Hubo un estudio, como les digo, no hay muchos estudios para traductores. Esperemos que esto cambie, pero sí hubo uno muy interesante que hicieron en Irlanda, Jennifer, Jennifer, no me acuerdo del apellido, pero estuvo muy interesante porque ellos sí investigaron, obviamente fue con traductores de Irlanda y con traductores de Reino Unido, pero investigaron acerca, ellos querían saber el nivel de satisfacción laboral. Y les voy a decir, los traductores se quejaban de lo mismo que nos quejamos nosotros, ¿no? De que si nos pagan mal, de que si nos quieren la traducción para el día de ayer, que si nos ven como, porque muchas veces nos sentimos infravalorados, ¿no? Por nuestro trabajo, a comparación. Digo, a mí me gusta, voy a admitir algo, a mí me gusta más interpretar. Entonces, yo entiendo, ¿no? A mí incluso me causa a veces más estrés traducir porque a mí me gusta más interpretar, pero los que sí les encanta solo traducir, la verdad es que a pesar de todo lo negativo que puede conllevar esta profesión, les encanta y no lo cambiarían. Entonces, no todo es malo, de verdad, a pesar de todo, ahí siguen y les gusta y lo disfrutan y no lo cambiarán por otra cosa. Ay, no te escucho. Sí, ya, Ay, es verdad, le digo que yo sí soy de las que pueden estar encerrada traduciendo 20 horas y perfectamente normal y asustar a mi familia, pero eh, bueno. sí, entonces les eh, digo, no todo es malo, nada más es control, ¿no? Entonces, esto no salió en la encuesta de México, pero les quiero dar la recomendación de todos modos, porque yo creo que más bien me faltó una muestra más grande. Pero normalmente sí hay una relación entre su espacio de trabajo. Entonces, dense, regálense ese buen espacio de trabajo, ese lugar donde nada más sea para traducir, traducir al lado de tu cama, traducir en la cocina, a veces sí puede deteriorar y llevarnos un estrés laboral que podemos evitar solo regalándonos un espacio donde nos podamos sentir mejor al realizar nuestro trabajo. Sí, otro comentario nos comenta Svetlana. Yo podía pasar días sin salir de mi casa para encerrarme a traducir, así que me autoimpuse la recta de salir diario, aunque sea a la tienda, y de no pasar más de 3 días sin salir al mundo. No es cura, pero me rompo menos seguido. Sí, porque aunque te encanta hacer algo, tarde o temprano puedes caer en un proceso de burnout y es horrible empezar a odiar eso que amas. Exacto. Nos comenta Claudia que en Chile sí se habla mucho de este tema. Muchos tomamos sertralina. Ah, y cetralina, qué curioso que es justamente ese medicamento. Mire, no les puedo yo venir a recetar medicamentos porque no sería muy profesional de mi parte, para empezar, porque no soy psiquiatra y para seguir, porque no es la manera. Sin embargo, hay muchísimos medicamentos y hay ahorita ya no, y no les tengan miedo, porque hay incluso ahorita unos que no provocan adicción, te pueden empezar. Los psiquiatras ahorita, sobre todo los más de nueva, los de nueva las nuevas generaciones, tienen sus cosas buenas y malas. Sus buenas cosas es que no te quieren soltar toda la gama de medicamentos a la primera, sino escalarte poco a poco. La cosa mala es que ya el psiquiatra de hoy en día no parece dar psicoterapia también. Entonces muchas veces nada más quieren recetarte medicamento y a veces nada más medicamento. Los estudios han demostrado que el mayor para tener éxito tratando la depresión es tratándola de manera multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Medicina, psicoterapia, ejercicio, meditación. Entre más cosas, pues bueno, también quiero que se les dé ahí después estrés por tantas, pero entre mejor, entre más añadas al plato, te ayuda más que solamente si dependes de una sola cosa. Sí, también nos comenta Silvia, compartiendo nuestras historias podemos salvar vidas, nunca sabremos el impacto que puede tener decirle a alguien de forma abierta que padecemos ansiedad o depresión y que quizá esa persona no se sienta sola.
y también busque apoyo médico. Sí, lo que decías, ¿no? Quitar el estigma es una barrera importante. Y cuando la di hace poquito aquí en España, me sorprendí de la aceptación que tuvo porque aquí están muy, muy, muy interesados. Muy, muy, pero muy bien. Y cuando se acercaron a mí a decirme, sabes que yo me sentía así, bla, bla, bla. O sea, se siente bien saber que estás ayudando a alguien. La realidad es que algo que te daba pena admitir en voz alta, poder volverlo en un puente para alguien más, es muy valioso. Claro, y finalmente creo que dice muchas gracias por darnos, María Julia dice muchas gracias por darnos la oportunidad de reconocer nuestros problemas para comenzar a enfrentarlos, buscar ayuda y soluciones. Gracias por esta visión de nuestra vida y nuestra profesión. Ah, no, fue un gusto para mí también. Ahí, disculpen, acá son las 3 de la mañana, entonces ando un poco, pero ahí los veo en México pronto. Sí, sí, claro, y esperamos que se pueda, como dices, retomar la encuesta, retomar el estudio y hacerlo ya sea con más tiempo para que llegue a una muestra mucho mayor, porque sí creo que, híjole, por el círculo de colegas cercano, yo creo que hay muchos que se quejan de es que ya no puedo, es que ya estoy cansado, ya no lo disfruto, es trabajo, más trabajo, más trabajo. Entonces yo creo que sí, una muestra mayor podría arrojar resultados totalmente diferentes. Sí, yo también siento que aquí faltó tal vez una mejor, no sé, difusión. Estuve pensando cómo, pero sin embargo decía, si la empiezo a mandar a universidades, tendríamos que también ver cómo dividimos a los que son estudiantes, porque sabes que no es lo mismo el estrés por te estar traduciendo que por ser estudiante. Entonces, para que sea válido, sí tendría que volver, bueno, si la hago yo, ¿verdad? Tendría que volver como que a retomar el instrumento y ajustar partes. Ujú, Aparte que para todo, sobre todo si queremos utilizar cierto tipo de encuestas de burnout, hay unas que son de pago, pero sería modificarla para si no hacerla con algunos métodos ya probados que son gratuitos. Es que todo en esto tiene su chiste, todo esto de la investigación, pero sí sí, estaría, sí. a mí me encantaría. Sí lo quiero, sí lo estoy pensando seriamente, pero sí tendría que ver cómo, porque sí contestaron muy poquitos. Sí, sí, quizá con más tiempo, podremos hacer algo en nuestras redes sociales para llegar a más traductores, a más intérpretes e incluso dividirlo tal cual, los intérpretes y los traductores, ¿no? Que, híjole, son personalidades y estilos de vida tan Sí, distintos que los sí. resultados van a ser abismalmente diferentes. Sí, y por eso estará más como para traductores, porque yo dije a los intérpretes y les digo, me encanta interpretar, pero la realidad es que nos tienen más estudiados y yo dije, ¿por qué tienen tan abandonados los colegas traductores? O sea, se me hizo como que también se merecen, se merecen ese reconocimiento porque también, la verdad, se la Sí. parten, o sea. Sí, 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 yo creo, estoy segura que los resultados van a ser pues distintos. Pues muchísimas gracias, Ale, muchas gracias por presentarnos esta parte que todos sabemos que tenemos a lo mejor o que sí tenemos ahí ciertos problemas o conocemos a colegas, pero no le quitamos el estigma, no lo hablamos abiertamente. Entonces, escucharte ha sido como refrescante y nos da esa seguridad de, ok, ya quiero sacar otra vez mi cita, ¿no? Con el psiquiatra, con el psicólogo. Entonces, yo creo que sí nos brindaste una plataforma muy buena para volver a retomar todo este tema de la salud mental. Espero que les haya gustado y mi propósito siempre es si puedo tocar o ayudar a una persona con eso, para mí es suficiente. Entonces, cualquier cosa, creo que tienen mi correo, entonces, y muchos creo que Ah, tienen mi número. Entonces, o lo puedes poner tu correo en el chat para que así, si alguien tiene alguna duda o sobre algo, para las recomendaciones que decías de terapias de bajo costo y demás, sí, 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 pueden me dicen, escribirte. Ujú, va. perfecto. Pues muchísimas gracias, Ale, por No, tu de nada, tiempo un y placer. por tu generosidad de compartir conocimiento. No, muchas gracias a todos. Que tengan, bueno, buenas noches para mí, buenos días para ustedes. No, ya buenas noches para los dos. Que descansen. Perfecto, muchas gracias. Y antes de que nos vayamos y que haga la clausura formal del Congreso, quisiera tomarme unos minutitos para agradecer
a mi consejo que me ayudó moderando las sesiones, a las consejeras eméritas que también me ayudaron moderando varias sesiones. También en especial a Lisbeth Gómez, por ahí los correos que ven todos los mandó Lisbeth Gómez, creo que sin su apoyo, que forma parte de mi consejo, el Congreso no habría escalado, no habría crecido en estos últimos 2 años. Entonces, Liz, muchas gracias por la organización y por todas tus horas de trabajo. A lo largo del Congreso vi varias dudas con respecto a cómo afiliarse al colegio, que ya no me dio tiempo de abordar en la primera sesión. Entonces me quisiera como hacer un resumen súper rápido. Ahorita estamos en periodo de colegiación. En mayo tienen prácticamente solo una semana más para llenar el formulario de ingreso que está en nuestro sitio web. Ahí solamente tienen que llenar su información, cargar su documentación. Toda esta documentación pasa a ser analizada por el comité de membresías y en junio se les notifica si son candidatos a formar parte del colegio y su vigencia estaría corriendo a partir del 1 de julio. Ahora, también hay dudas por el nombre del colegio sobre quién puede pertenecer al colegio. Evidentemente, licenciados en traducción e interpretación o licenciados cuya cédula profesional incluya las palabras traducción e interpretación. Esto pues por requisito de la SEP, pero también colegas de carreras afines como lenguas, inglés, literatura inglesa, con formación en traducción a través de diplomados, cursos o estudios de posgrado, colegas de otras carreras como derecho o carreras distintas que también tienen formación o capacitación formal en traducción, ya sea diplomados, cursos, maestrías, traductores, perdón, intérpretes de lengua de señas mexicanas, intérpretes de lenguas originarias, intérpretes y traductores extranjeros también pueden formar parte como miembros extranjeros. Y pues prácticamente eso es todo. El requisito básico es contar con capacitación en traducción, experiencia y básicamente son los principales, ¿no? Entonces, si desean pertenecer al CEMELTI, tienen esta semana para presentar su formulario de ingreso y el siguiente ciclo de colegiación se abrirá a finales de año. Entonces, dice, ay, perdón, se me ponen las preguntas. Estoy en trámite de mi título, ¿puedo mandar solicitud o debo esperar hasta tenerlo? Sí, puedes mandar solicitud. De hecho, hay una pequeña excepción para miembros pasantes que cuentan con su carta de pasantía. Entonces, mientras su carta de pasantía está vigente, pueden pertenecer como miembros pasantes, que yo creo que es tu caso, ¿no? ¿Cómo puedo revisar para los diplomados? ¿Ustedes los ofertan en la página? Sí, el colegio tiene más que nada jornadas de educación continua, que son como talleres pequeños que tienen como objetivo mejorar el proceso traductor. Diplomados, esos los imparten nuestras capacitadoras internas como Austria Traducciones, ICETI y Intersign, que es de lengua de señas. Entonces, pero sí, toda la información pueden obtenerla en nuestro sitio web o escribiéndonos a información@cemelti.mx. Preguntan hasta qué día tenemos para pagar el arancel de la constancia de participación. La semana siguiente, o sea, toda la semana siguiente pueden hacer el pago del arancel y se revisa su asistencia contra las listas de Zoom. Y también durante la semana, los que ya la pagaron, les haremos llegar su constancia. Entonces, pues ya sin más, quiero agradecerles a todos los que participaron. Muchas gracias por su apertura a estas conferencias. Espero que lo compartido por nuestros 15 ponentes haya abierto un poco su perspectiva en todos las diferentes vertientes de los temas que abordaron, que les sirva, que se lleven algo, un aporte de valor. Y pues nada, nos vemos el próximo año con nuevas ponencias y muchas gracias por su cooperación y su participación. Hasta luego, muchas gracias.